Bueno, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte mucho, Carolina, por tu voluntad de compartir tu amplia experiencia en estos temas de vital importancia para el mantenimiento de nuestros ríos y nuestros lagos, no solo en Uruguay y en Suiza, sino en el Ecuador. Tenemos claros ejemplos en Yaguarcocha y en San Pablo, por ejemplo, en nuestra provincia hermosa de Imbabura. Eh, Como ustedes comprenderán, es la primera charla, así que vamos a iniciar con pie derecho el sexto año de este grupo de ingenieros civiles y ambientales e indudablemente vamos a deleitarnos con todo ese conocimiento que nos vas a transmitir. Para esta noche tenemos la charla que lo ha denominado Carolina como estrategias para el control de la eutrofización de ríos y cuerpos lacustres. Casos de estudio, el río Santa Lucía en Uruguay y el lago Constanza en Suiza. Carolina Elizabeth Lucero Méndez es máster en ciencias urbanas en agua urbana e ingeniería sanitaria con concentración en tratamiento biológico de efluentes, orientado a la remoción de nutrientes por el IHE Delft en los Países Bajos. Desde el 2023 es docente adjunta en tratamiento de efluentes en el posgrado en agua y desarrollo sostenible de la Universidad Tecnológica del Uruguay en cooperación con el IHE de Delft. Ingeniera civil hidráulica por la Escuela Politécnica Nacional. Su proyecto separador de caudal para alcantarillados combinados en ciudades andinas le permitió obtener la beca Galardones 2017 y cursar su maestría. Trabajó en la empresa pública Municipalidad de Agua Potable y Alcantarillado en Ecuador como técnico de alcantarillado y en Ingeniero Consultores Asociados ICA en Ecuador como ingeniera especialista junior. Tú no tienes ninguna interrupción, Carolina, haces toda la presentación. Una vez que termines la misma, arrancamos con preguntas y respuestas. Por si acaso estás compartiendo doble pantalla para con nosotros. Entonces sería bueno que le pongas una sola pantalla. Bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, bien, Sí, bien. Eh, ahí le puedes poner pantalla completa. sí, vamos ahí. Un momentito. Ahí ven una sola pantalla. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, qué gusto volver a casa, como yo lo llamo, a la Poli. A esta charla, bueno, más que presentación, yo lo entiendo como un conversatorio, ¿no? Y abrir un espacio de diálogo. Me siento muy honrada por la presencia bueno, de mis profesores. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, las estrategias para el control de la eutrofización de ríos y cuerpos lacustres. Vamos a hablar sobre dos casos de estudio, como habíamos comentado, el río Santa Lucía en Uruguay y el lago Constanza en Suiza. Quise comenzar un poco con la relevancia, ¿no? para el Ecuador en estos momentos, si bien un poco la eutrofización es un término que conocemos, ¿no? de larga data, pero ¿por qué toma un poco de relevancia en estos momentos? En los últimos 3 años se reconoce en Ecuador como sujetos de derechos a tres cuerpos de agua importantes, ¿no? El río Machangara, el lago San Pablo y el río Irquis. Entonces, algo interesante que mencionaba el abogado que está llevando el caso del río Machangara es que, bueno, se ha violado el derecho de Machangara a fluir libre de contaminación. Y bueno, nos hace un poquito pensar en lo que necesitamos hacer, cuáles son las estrategias que debemos tomar. Con respecto al lago San Pablo, a finales del año pasado, se aprobó ya un presupuesto de cerca mayor a $500,000 para iniciar con las medidas que van en pro de evitar la contaminación del lago San Pablo y el municipio prevé que algunos de los proyectos podría costar hasta $20 millones. Entonces, bueno, ahora pasa de ser, ¿no? Digamos, si bien está ordenado en las obligaciones por el COTAD, pero pasa de ser una responsabilidad a ser una obligación
en la medida que los jueces ordenaron, ¿no?, la elaboración y la ejecución de planes de remediación y recuperación ambiental y sobre todo acciones. Bien, para comenzar con este caso de estudio que tiene que ver con el río Santa Lucía, brevemente nos ponemos un poco en contexto geográfico. La cuenca del río Santa Lucía está al sur del Uruguay. Tiene un caudal, bueno, antes de la desembocadura, de 80 metros cúbicos, pero previo al paso Severino, que es la toma o la reserva de agua que abastece a la ciudad de Montevideo, tiene 30 metros cúbicos sobre segundo. Y el área de esta cuenca es 1,4 veces el área de la provincia de Pichincha. En la ciudad de Montevideo están cerca de 2 millones de habitantes, que es el 60% de la población. Y bueno, en cuestión de usos del suelo de la cuenca, el 70% se lo utiliza como ganadería y lechería, ¿no? En la figura de abajo, de la derecha, podemos ver un evento de floración algal que ocurrió en el año 2015 en la reserva de Paso Severino. Un poco la línea de tiempo y por qué es importante el tiempo. Cuando existe, ¿no?, esta solicitud desde la parte judicial, elaborar estos planes, eh, este factor es crucial. ¿Qué tiempo nos vamos a demorar? ¿Qué horizonte tienen? Y bueno, para ello tal vez sea bueno conversar sobre lo que ha pasado en otros lugares, tomando en consideración esto, la línea del tiempo. Bueno, en el 2013, unos 2 años antes de la imagen que les mostré, se ven eventos de afectaciones a la calidad de agua, principalmente las condiciones organolépticas, por la presencia de estas floraciones algales, y se elabora en el mismo año 2013 el Plan de Acción para la Protección del Agua. Entonces, esta es como la primera, el punto cero, digámoslo. Para el año 2018 se revisan, ¿no?, qué tanto se avanzó en este plan de acción y se planifica realizar unas medidas de segunda generación. En este año 2018 también se crea una comisión de seguimiento, ¿no?, para a futuro evitar que las acciones que se planifican se queden sin ejecución. Para el año 2024 ya se crea y se propone un plan nacional de la cuenca. Entonces, bueno, esto está en, en proceso de aprobación y de financiamiento, pero bueno, hasta ahí tenemos el año 2024. Como vemos, han tomado, o sea, ha sido un periodo de 11 años en lograr consolidar un programa nacional para la cuenca. Y bueno, comenzando un poco desde el plan de acción que les comentaba que se inició en el año 2013, el objetivo de este plan era formular y ejecutar estas medidas de control de degradación ambiental para la cuenca. ¿Y por dónde se parte, no? Sabemos, partiremos desde un diagnóstico. Y bueno, el diagnóstico mostró que el 80% de los nutrientes que eran vertidos provenían de fuentes difusas, de las actividades agrícolas, de la ganadera y la lechera principalmente, y el 20% de los nutrientes de fuentes puntuales, en estos centros poblados de industrias. Bien, entonces este plan de acción contempla 11 medidas. Para el año 2019 se presentan los resultados de 5 de ellas, que son las que vamos a hablar. Ustedes pueden revisar tal vez las 11 medidas más a detalle después. Entonces, comenzamos con la medida uno. La medida uno se enfoca principalmente y comienza con el enfoque con la industria. Entonces, se definen 24 industrias de prioridad uno, y ya que se evalúa que el 90% de las cargas y el 95% de los nutrientes corresponden, ¿no?, a estas 24 industrias. También se ajustó los parámetros principalmente del nitrógeno, y posteriormente se ajustarán también del fósforo. Como medida, como parte también del resultado de la medida uno, se muestra, ¿no?, que muchas de estas industrias
presentaron y construyeron los sistemas de tratamiento. Desde el ministerio también se realizó estos manuales para apoyar en el diseño de estos sistemas, ¿no?, de depuración, también en la evaluación de la viabilidad de los sistemas de tratamiento de efluentes, apoyos en los aspectos constructivos y en la puesta en operación. Acá tenemos una presentación, ¿no? Es en kilogramos sobre día de las cargas vertidas por estas industrias de prioridad uno, y vemos que existió, ¿no?, en estos años un 80% de reducción en la carga de DBO, un 70% en el nitrógeno Kendall, un 50% en el nitrógeno total y un 70% en el fósforo. En la medida 2, bueno, acá ya variaron un poquito y se enfocaron en los vertimientos de origen doméstico. Sobre todo enfocándose en la reducción, ¿no?, de los nutrientes de nitrógeno y del fósforo. Se enfocaron en mejorar las condiciones de las plantas de tratamiento para centros poblados mayores a 2.000 habitantes. Se les exigió que cumplan con la remoción de nutrientes, se construyeron nuevas plantas y tenemos acá los resultados. Bueno, el pico se ve por, bueno, se debe a una construcción de nuevas plantas de tratamiento que inician, ¿no?, con tal vez con un cumplimiento adecuado, pero a lo largo de los años esto va decreciendo. La medida número 4 también se establece que se suspenderá la aprobación para nuevos establecimientos de engorde corral, como son los feedlots, hasta que se actualicen los valores límites que estos tipos de actividades pueden descargar. Entonces, bueno, para el año 2018, que es el corte, se ve que se reduce en un 53% ya de los establecimientos de engorde corral que existían hasta esa fecha. Como medida 5, también ocupa o se enfoca en los tambos. Ellos a los tambos se los conoce a las lecherías y exige, bueno, un tratamiento adecuado de los efluentes. También se dividen entre los establecimientos que tienen mayores a 500 o menores a 300. em, y bueno, también se les presenta y se les apoya con manuales para la gestión de los efluentes en los tambos. Acá tenemos bueno, se reduce en un 50% lo gestionado y bueno, se presentó esto como un resultado positivo. Como medida 8, también se implementó una zona de amortiguamiento y para la recuperación, ¿no?, de la flora ribereña en una franja de 40 metros. Bueno, esta es un visualizador que se tiene a lo largo de toda la cuenca y bueno, facilita, ¿no?, el control y el manejo y el seguimiento del cumplimiento. Como les decía, a finales del 2018 se terminaron las medidas de segunda generación, se terminaron las medidas de la primera y se plantearon las medidas de segunda generación. Y de todas esas 11 medidas que teníamos, se elaboraron o se organizaron en 4 ejes y centrándose, ¿no?, en asegurar la calidad de agua, en disminuir los aportes, en la protección y restauración ecosistémica, en la mejora del conocimiento de la dinámica del sistema. Ahora ya entra en funcionamiento esta comisión de coordinación y seguimiento del plan. Después del año 2018 tienen, ¿no?, también un cambio administrativo. Ellos lo reportan como un impasse administrativo en el que no se ven mayores avances. En el 2023 Montevideo tuvo esta sequía que, bueno, priorizaron las acciones para el manejo, ¿no?, de la emergencia. Y en el 2024 es el envío al proyecto del Plan Nacional. Eso tenemos como el caso de estudio de Santa Lucía. Ahora, migrando un poquito al otro lado, cruzando un poco el charco hasta Suiza,
este es un caso histórico, ¿no? Que bueno, lo vamos a revisar brevemente y más, más allá de centrarnos tal vez en los detalles, es, es de dialogar sobre esta línea de tiempo y sobre las conclusiones que ellos tuvieron en la gestión del lago. Bueno, las superficies son como unas 90 veces del lago San Pablo y tiene una influencia en 2,5 millones de habitantes. Ellos registran, ¿no?, los primeros cambios en 1935, cambios en el fitoplancton. Entonces, entre los años 60 y 70 se construyen, ¿no?, las primeras PETARs, ya incluyen procesos mecánicos, biológicos también para el control de los nutrientes y químicos. Entonces, ya para el 83, ¿no?, tienen estos límites de 0,3 miligramos de fósforo por litro, bastante, bastante exigentes. Entonces, bueno, se puede ver acá desde el inicio de las construcciones de las plantas, cómo teníamos, o bueno, se va recuperando de alguna forma la concentración de oxígeno disuelto en el perfil del lago. Algo importante a recalcar acá es la creación, ¿no?, nuevamente de una comisión y de un instituto como tal para llevar la investigación y el seguimiento de lo que iba a hacer y de lo que estaba haciendo el control y el manejo del agua. Entonces, bueno, los objetivos eran observar el estado del lago, confirmar las causas de su contaminación, recomendar medidas preventivas y coordinadas y discutir la utilización planificada del agua. Acá, bueno, hicimos una matriz, no vamos a entrar en detalles de la matriz, pero les quería llevar a la siguiente diapositiva para la estrategia de control que tuvieron y las conclusiones. Entonces, nuevamente, se basan, ¿no?, en reducir principalmente las concentraciones o la carga de nutrientes, y la conclusión de esta primera estrategia, que bueno, fue incluir las plantas de tratamiento y mejorar las redes de alcantarillado, obviamente fue el que tuvo mayor impacto y de alguna forma rápida. Se atacó la parte puntual y mejoró, ¿no?, el estado trófico del lago. Sin embargo, lo que fue o lo que sostuvo la recuperación del agua a largo plazo fueron las medidas que tuvieron para la contaminación difusa. También se reguló el tipo, el contenido de los detergentes, se mejoró las condiciones y la forma de la agricultura para disminuir la descarga en la escorrentía de los nutrientes, principalmente del fósforo y del nitrógeno. Bueno, también se realizó constantemente un seguimiento a la respuesta ecológica. Tenían como identificador, ¿no?, cuáles son las comunidades de fitoplancton y cómo varió a través de los años. Se evidenció que, bueno, es necesario reducir las concentraciones de fósforo, que muchas veces son los limitantes, pero a concentraciones más bajas de fósforo hay otros microorganismos que se desarrollan. Entonces, esta comunidad cambió en estructura y en especie. Entonces, en eso juega un poco la calidad de agua y sobre todo bueno, qué especies, qué comunidad nos afectan a la calidad de agua, que luego, en el caso, bueno, de este lago también se utiliza para el consumo humano. Otro aspecto importante fue la carga interna de sedimentos, ¿no? Bueno, en los sedimentos, ¿hay o no hay fósforo? Se da una liberación, una retención del fósforo. Y bueno, este sedimento es importante, ya que puede marcar el ritmo de lo tan evidente que puede hacer las mejoras en la calidad del agua. Y bueno, comprender un poco, ¿no?, el sistema que con la variación climática y la concentración de nutrientes que se tenga, eh, pueden o no tener ciertos eventos de floración, pero bueno, y ya de una forma más conocida, más controlada, y que tal vez no llegan a afectar
a las condiciones, en este caso, de calidad del agua que influyan en, en el uso para agua potable. Bien, ahora para ponernos, ¿no? Un poquito en comparación de las regulaciones, tanto en Uruguay como bueno, en Europa, sobre los nutrientes y la descarga, las concentraciones. Tenemos que, bueno, podemos ver que en Ecuador para el fósforo estamos en 10 miligramos sobre litro. En Uruguay ahora se actualizó la normativa en el 2025 y sobre todo el fósforo, el límite máximo es 5. En Suiza, bueno, en la parte del lago Constanza, de la parte de Suiza, se requiere para el fósforo un 80% de remoción. Y bueno, vemos acá valores súper bajos para el amonio y para los nitratos. Y bueno, acá el marco europeo, el paraguas más grande para cuerpos de agua que están en peligro de eutrofización, en riesgo de eutrofización, tenemos como nitrógeno total 15 y como fósforo 2 miligramos por litro. Un poquito volviendo al lago San Pablo, lo que nos queda ver, ¿no? Y es qué desafíos tenemos. En la discusión que se está dando es, bueno, con qué modelo continuamos, con un modelo descentralizado o con un colector y con la repotenciación de la planta principal. Entonces, es como, como irlo planificando en vista, ¿no? Un poco de lo que se ha realizado alrededor o en casos similares y sobre todo guardar un poco esta parte de inversión frente a las mejoras que pueden realizarse en la calidad del agua del lago. De esto vemos, ¿no? Que el conocimiento primero de la dinámica del sistema es imprescindible, algo que fue muy, no sé, un poco eh, detonante en esta parte, sobre todo en el lago Constanza, es conocer, bueno, la dinámica de la liberación o la retención del fósforo de los sedimentos, cuánto es las concentraciones de fósforo que requieren para tener el lago su estado, digámoslo, natural, sin intervención del hombre. Y un poco en base a eso se fijó las concentraciones límites de descarga, o sea, no empujar un poco la tecnología o los límites de descarga hacia algo menor, que tal vez sean unas concentraciones que el lago puede manejar o que sean necesarias para guardar el equilibrio. Como segunda reflexión es la restauración, bueno, ecológica que se dio, que vemos, por ejemplo, en la parte del río Santa Lucía, eh, o sea, se tiene como una inversión y no como un gasto. Y ahora ya con la solicitud y con el ordenamiento de los jueces, bueno, en Ecuador pasa a ser una obligación. Y como tercer punto, tenemos esta gobernanza colaborativa. En los dos casos vemos las creaciones de estas comisiones que dan seguimiento, que dan soporte, que dan acompañamiento desde la parte científico-técnica. Y bueno, esto que hablábamos, ¿no? Las tecnologías deben considerar un equilibrio económico, ecológico y social. Y finalmente, este, este apoyo que se ve desde la ciencia, sobre todo en la parte en cómo fue el desarrollo en cómo se tomaron las medidas en el lago Constanza en Suiza. eh, Fue un desarrollo que fue en va y viene, ¿no? Con la academia. Entonces,
no hay que dejar, o sea, de lado esta parte del fortalecimiento de capacidades técnicas porque se tomó el tiempo que se tomó, digámoslo, en Uruguay o en Suiza de llevar a cabo las medidas. Bueno, en el caso de Suiza, la parte científica y tecnológica iban acompañando en este caso la generación y la implementación de las medidas. En el caso de Uruguay, eh, se ve que es un tiempo relativamente menor si se compara con casi más de 60 años que se tuvo en Suiza y es porque también ya tuvo una base de capacidades de personal con capacidades técnicas que pudieron empujar este desarrollo. Entonces, bueno, es un poquito como reflexiones finales desde nuestro lado. Muchas gracias y abro los comentarios o cualquier acotación que quieran realizar. Gracias, Carolina. ¿Le puede cerrar la presentación sin ningún inconveniente para poder realizar el diálogo correspondiente? Estimados colegas y amigos, realmente una cortita pero brillante exposición de Carolina y que nos permite darnos cuenta de todos los factores que pueden influir para la toma de decisiones principalmente y el tratamiento correspondiente. Creo que Fernando está muy deseoso de intervenir. Está sin audio. Muy buenas noches Carolina y feliz año a todos, como dice mi profesor Gustavo. Carolina, te cuento que yo he trabajado ya 35 años en este tema y digamos 30 de esos años he trabajado en el sector privado. Estos últimos 5 años soy un poco testigo y motivador en estos temas dentro del municipio y por eso me interesa mucho conversar este tema contigo. La primera parte que me gustaría preguntarte, ¿en qué consistió el impasse administrativo? No sé si nos cuentas un poquito. Bien, el impasse administrativo principalmente fue un cambio de gobierno nacional y bueno, tuvieron diferentes objetivos. Está el visualizador, ¿no? Teníamos un visualizador vamos a decirlo, ellos lo dicen no en tiempo real, pero en realidad la toma de muestras se daba en algunos casos cada 15 días, tenían algunos sensores que estaban en continuo también, pero hay algunos, en este impasse administrativo, existen algunos espacios o huecos en la toma de datos. Entonces, principalmente es como una orientación, digamos, política donde pone los recursos y el objetivo, ¿no? De acción. De acuerdo. No sé si tú tienes conocimiento cómo se armó la gobernanza en términos de Uruguay. Bien, em, tienen, ¿no? Estamos refiriéndonos a la cuenca del Santa Lucía, ¿verdad? Sí. Bueno, tienen ¿cómo decirlo? Una ventaja que es en realidad una comunidad técnico-científica que se conoce mucho. Son 3 millones todo el país, entonces probablemente la mayoría de técnicos alrededor fueron compañeros de facultad, fueron compañeros en la maestría inclusive y trabajan en conjunto. Entonces, de alguna forma, este es como el primer empujón y tienen una cultura de, de- de, eh, de interrelación, ¿no? De conversar y trabajar en conjunto. Esto por un lado y por el otro, en Uruguay tienen una estructura para el servicio de agua y saneamiento que es 12 y esta estructura es nacional. Entonces no es como en Ecuador que tenemos unas empresas públicas en cada municipio, sino es una estructura a nivel nacional y la oficina técnica de alguna forma toma las decisiones a nivel país. Entonces de alguna forma ese es otro de los aspectos que ayuda a acelerar un poco la planificación y la toma de decisiones también. De acuerdo. Eh, Nosotros consideramos que justamente donde tú terminas empieza el trabajo, es decir, en establecer estos tres ejes que tú planteas fortalecer
y lo expresas en términos de ambiente, en términos sociales, en términos económicos. Pero en nuestro caso se trata de cuencas urbanas y eso modifica la reflexión y modifica el diagnóstico y todo el trabajo técnico a realizar. Como tú haces referencia, eh, el, eh, la Corte Constitucional del Ecuador ya ha generado dos sentencias, la una en el río Monjas y la otra en el río Machángara. Pero claro, el análisis es distinto, porque lo que estamos planteando en el caso tuyo son cuencas que considerarían cierto aporte de zonas rurales que tienen agricultura, que tienen ganadería, etcétera, pero que no tienen, digamos, este componente urbano que modifica el tema. Eso me lleva un poco a plantearte, ¿qué consideras tú o qué ejes se plantearon en el tema, en los ejemplos que tú das, y cuál es tu criterio en relación a Quito? Bueno, en el caso alrededor del lago Constanza hay unos asentamientos urbanos relevantes, en algunos casos mayores a 100.000 habitantes. Eh, por lo tanto, bueno, se trató de aglomerar pequeñas plantas en plantas que puedan ser de alguna forma sostenibles económicamente, ¿no? Eso por ese lado. Em, entonces hay un tipo de organización y un tipo de cuál es la población, la cantidad, ¿no? O la población, la menor cantidad de población que lleva a tener un tratamiento eficiente en términos de remisión de nutrientes sostenible económicamente. Entonces, ¿a qué población necesito yo aglutinar para poder tener este tratamiento hasta el nivel de la remoción de nutrientes que necesito? Y, y sobre todo fijar estos niveles, o sea, cuáles son los niveles a los que yo quiero descargar. Y eso, o sea, varía, no necesariamente, o sea, para lograr el objetivo que quiero lograr, primero me debo plantear el objetivo en cada punto. Entonces, yo creo que va un poquito más allá de ver el paraguas de la normativa que tenemos actualmente en el país, sino plantearnos como el objetivo del proyecto, de la zona o de la región. Entonces, haciendo, porque bueno, esto omití decir, pero bueno, para esta presentación se tomó una parte de la presentación que se hizo en un foro en Otavalo y para esto también revisamos un poco las experiencias que se hicieron en China y algo que nombraban es eso, ¿no? No invertir más dinero del que sea necesario para cumplir el objetivo que necesitamos cumplir en cada punto, pero primero hay que definir ese objetivo y eso en términos de concentración. Luego, otra cosa también que es importante, tal vez, la concentración, en algunos casos no lo ven necesario cumplirlo como concentración, ¿no? Porque por ahí podemos diluir, sino tal vez abarcarlo en términos de carga en un tiempo, ¿no? Tal vez en un año, qué carga máxima podemos permitirnos. Y eso de alguna forma es más amigable con los procesos biológicos, porque puede ser que, no sé, por un mes, por alguna cosa no se pueda cumplir, pero en los meses siguientes, bueno, sobre todo eso se da en casos en los que se tiene bastante variación en la temperatura, pero bueno, entonces es un poco ajustarse, ¿no? ¿Qué quiero cumplir? ¿Cómo lo voy a medir? Y en qué periodo. Tal vez la concentración en miligramos sobre litro no nos quede, o no sea lo más adecuado, pero sí una carga tal vez anual o mensual. No sé De si acuerdo, respondí un muchas poco tu gracias por tu... preguntas. Si quieres que te amplíe más o me No, fui un claro, o poco sea, por... es que es para conversar largo, pero te agradezco realmente el aporte que nos estás dando y creo que vale la pena también conversar un poquito, y esa es mi última pregunta. ¿Cómo ves tú el tema del lago San Pablo? Porque es un tema, incluso fue motivo de la tesis de uno de nuestros profesores, ¿no es cierto? De César.
Entonces, es un tema de muchos años que se ha estado tratando. Y yo solo querría ahí aportar un tema, y es que, ¿cómo le ves tú? ¿Hay que hacer primero la infraestructura o hay que construir al mismo tiempo? ¿O cómo hacemos con la parte no estructural? Con la parte estructural, esta última parte La no te parte no escucho. estructural, en definitiva, el tema legal, el tema de norma, el tema administrativo, es decir, todo lo que Bien. necesitamos para que el ingeniero entre a hacer las obras. Sí, yo ahí en realidad quisiera como que dividir un poco lo que yo he venido como reflexionando con respecto al tema del lago y es que la parte ingenieril, nosotros solo necesitamos que nos digan hasta qué límite necesitamos descargar y lo hacemos. No, no hay problema. No es un problema de tecnología desde mi punto de vista. Puede ser sí un problema de recursos, porque yo voy a tener que decidir si quiero repotenciar las plantas, si quiero invertir 20 millones de dólares en hacer un colector alrededor del lago y llevar todo ese caudal, si es que no lo necesito ese caudal dentro de la cuenca, porque bueno, es una cuenca en la que está viva, ¿no? Muchas veces en verano las comunidades requieren y tienen problemas de abastecimiento de agua. Entonces... Em, o sea, yo no lo veo como un asunto, como un desafío en el tema técnico tecnológico. Eso yo creo que lo podemos solventar. Para mí, un poco más el desafío está, bueno, en el proceso de decisión, en esta evaluación económica y por el otro lado también en el aspecto social, porque a ver, alrededor del lago tenemos, bueno, sabemos, nos tenemos las comunidades y tenemos las juntas administradoras de agua potable. Entonces, esas juntas administradoras de agua potable tienen su decisión y su influencia. Entonces, idealmente, como yo lo veo, eh, tendríamos que proponer la decisión en conjunto para que pueda primero ser socialmente viable, porque es algo que es bastante sensible el tema agua dentro del lago. Y algo que, que lo puse tal vez en negritas ahí es el fortalecimiento de las capacidades. Los líderes de las juntas de agua. em, y hay hijos de los líderes de juntas de agua, hijas también, que tal vez tienen formación y tenemos formación, digamos, en temas relacionados, pero no estamos vinculados, tal vez están trabajando en unas cosas que son distintas al tema agua y que estamos perdiendo como esa oportunidad de que sea la misma población que venga con la solución y de legitimizar y viabilizar, porque cuando esta parte social, sobre todo alrededor del agua, no está en armonía, puede ser algo que iniciemos, pero que nunca llegamos, nunca lleguemos a concluir. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Fernando. Hablabas del 80% de ganadería y agricultura y un 20% de industria. En un país como Uruguay, en donde uno de los principales rubros de exportación es la carne, los productos cárnicos, ¿cómo podrían trabajar en una parte que afectaría increíblemente dentro de lo económico y lo social? Sí. Em, Conversaba un poco con perdón, el contexto y la antesala a la respuesta. Tengo la suerte de que una de las presentadoras de los resultados es Janina Pinotti, es mi compañera de trabajo. Y bueno, conversábamos con ella y lo que me decía es, de inicio presionamos mucho al 20%, digamos, tanto a OCE como a las industrias, cuando, o sea, los aportes de nutrientes en porcentaje iban por otro lado. Y bueno, eso responde también a que había una facilidad de acción, ¿no? Eh, en este 80%, sobre todo en lo que, en las medidas o en el documento de ley, la actualización del decreto que se dio el año pasado, eh, tienen esta salvedad, ¿no? Que se debe evaluar y para eso
ya tienen un estudio por detrás también realizado de algunos años en evaluar, en zonificar el tipo de suelo y para la actividad, qué tipo de fertilizante y en qué tiempo deberían aplicar. Entonces, tienen como ya establecido un estudio y zonificado el tipo de suelo y bueno, las actividades y están orientándoles a que modifiquen o a que utilicen tipos de fertilizantes y una forma de fertilización que no permita que o que disminuya la escorrentía de los nutrientes. Entonces, de ninguna forma quieren afectar a a su segunda fuente de ingresos, porque la primera ahora es la parte de software, pero apoyan, tienen un apoyo muy grande en temas de investigación y en temas de recursos a cómo lograr esta fertilización sin afectar la parte productiva. Entonces, bueno, ya está normado los establecimientos están llamados a cumplir estas normativas y estas nuevas regulaciones en cuanto a la fertilización. Y bueno, veremos los resultados en los siguientes 5 años. Ujú. Yo siempre he estado de acuerdo en lo que están haciendo en Uruguay. Una sola empresa, una sola legislación. Y no aquí con los famosos gobiernos autónomos descentralizados, en donde a más de copiar la legislación, no la aplican correctamente. Creo que para este tema de manejos de los recursos principales de un país, deberían haber instituciones muy fuertes, con una sola legislación, con un solo manejo de carácter ambiental y de uso, y consecuentemente o sea, apoyaría de que en Ecuador simplemente este tipo de institución grande como la tienen en Uruguay. Lamentablemente, en el tema de la ingeniería civil, tú como ingeniera también podrás entender, mientras en Quito se revisa absolutamente todo un plano arquitectónico o estructural, en una ciudad o en un cantón como Antonio Ante, donde tú provienes, no hay el técnico capacitado. Lo mismo pasa en estos temas de agua. Entonces, sí es importante lo que ha hecho Uruguay, pero ¿cómo ha conseguido esto? Tú dijiste es un país muy pequeño, 3 millones de habitantes, es una realidad, pero también hay una voluntad política. En vez de dispersar las cosas, lo correcto es que en estos temas se los agrupe. ¿Cuál sería tu opinión? Bien, yo opino que irnos en contra de algo que, o sea, bueno, en el caso de Ecuador, que tiene de alguna forma ciertos resultados, de alguna forma estamos, la maquinaria sigue no funcionando, tiene, si bien tiene sus errores o sus oportunidades de mejora, lo que yo he visto o me he podido reflexionar al respecto es que un cambio como radical tal vez iría como más en desmedro de un poco de la forma de organización que hasta ahora se tiene, ¿no? Yo creo que un poco sí se debe mirar como los ejemplos que están en la región, pero siempre no localizar y como aceptar un poco la forma en la que ahorita la estamos llevando y caminar con unos pasos paulatinos hacia lo que quisiéramos. Hay otro caso interesante, por ejemplo, en Perú, tienen el sistema como lo tenemos nosotros, es regionalizado, son autónomos. Sin embargo, existe otro mecanismo que es tener un ente técnico gubernamental que les apoya técnicamente, pero por el otro lado un ajuste en el término de cumplimiento. Entonces, les ajustan desde el lado de cumplimiento, de decir, bueno, últimos 5 años no han cumplido en los vertidos, bueno, el listado de las cosas en las que no han cumplido. Ustedes son elegibles de solicitar este apoyo técnico y esta intervención. ¿Qué es lo que hace este apoyo técnico y esta intervención? De aquí a 7 años, no son ustedes los que ponen los gerentes, el personal técnico,
sino se apoya o se controla desde este ente técnico transversal. Una vez mejoran los indicadores en aspectos económicos, técnicos y bueno, de cumplimiento, vuelve de alguna forma la administración al gobierno local. Entonces, yo creo que nos queda como tarea, ¿no? Pensar en qué tipo de esta gobernanza, de esta organización es más adaptable o factible para nuestra realidad, para nuestra idiosincrasia, para cómo se ha desarrollado y cómo se ha venido dando esta forma de organización con las empresas y con las hubs. Yo creo y he visto en varios municipios que de alguna forma las empresas tienen más rapidez de ejecución que muchos municipios. Entonces, un poco por el otro lado, un aparato estatal general puede tener otro tipo de complicaciones también en cuanto a tiempos de ejecución. Eh, entonces, me parece que sí se puede hablar de una cooperación o de obtener como que los mejores resultados de cada modelo, pero la tarea para nosotros es sí adaptar y mejorar el que por ahora tenemos y de alguna forma va caminando. Gracias, Carolina. Raúl Salas te pregunta, ¿cuál fue el proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas? ¿Estuvo también orientado a la población circundante a los lagos? Entiendo que esa pregunta va orientada al lago Constanza. Em, Se formó, bueno, este instituto y se formó un instituto internacional que apoyó la investigación asociada al tratamiento, porque vemos que estos procesos biológicos ya llevan años, ¿no? Pero un poco cuando los comenzaron a implementar en Suiza estaban como que recién de alguna forma puestos en operación y probándose. Entonces se crearon estos institutos de investigación que tenían y que gestionaban los fondos. Y ustedes ven, por ejemplo, en las empresas o en las empresas, bueno, como un símil a las empresas de agua en Europa, em, las personas que están manejando tienen, o sea, se formaron a nivel de maestría y doctorado dentro de la misma empresa. Entonces, dentro de la misma empresa, con, bueno, fondos de alguna forma para la investigación y nacionales, entonces tienen un conocimiento profundo para cuando ya comienzan a trabajar del sistema y también de las limitaciones y de los desafíos que pueda tener. Entonces, yo creo que es ese un poco el fortalecimiento de capacidades que se dio acompañando a las medidas que se fueron proponiendo y creando. Entonces, creo que eso también es algo que necesitamos dentro de la estructura que nosotros tenemos, porque me parece que en algún punto podemos tener como una rotación muy alta de técnicos dentro de las empresas y esto, o sea, puede en algún punto tal vez ir un poco, limitar el accionar de las empresas. O sea, necesitamos como crear como si se quiere, como esta escuela o como que una permanencia, un vínculo inclusive, o sea, desde la parte técnica hacia un poco la misión y la visión de lo que son las empresas. Perfecto. Eh, Remigio, por favor. Gracias, Patricio. Gracias, Carolina, por la linda presentación. Yo en realidad solamente quisiera poner una perspectiva que casi todo el tiempo siempre hablamos nosotros de la perspectiva técnica de la academia, las soluciones técnicas, económicas, planteadas desde el punto de vista obviamente científico, así tiene que ser, ingenieril, para de alguna forma solucionar algún problema. En este caso, el problema de la contaminación del agua y el cómo
esto puede ir en beneficio de la población. Sin embargo, yo creo, no sé, que a veces nos olvidamos de saber qué es lo que la gente piensa en términos generales. Yo sé que es difícil ir a la ciudad y preguntar a 1 millón de personas qué es lo que quieren respecto al asunto del agua. Y ahí normalmente yo creo que la prensa juega un papel muy importante. A veces no se escucha absolutamente nada de esa participación ciudadana a través de la prensa. Y yo no sé qué experiencia tienen ustedes el escuchar a la población. Es decir, yo como usuario del agua quisiera tener un agua de excelente calidad, no quisiera que se contamine media cuenca hidrográfica, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se olvida de la opinión de la gente y claro, tal vez, insisto, los medios de comunicación, no sé si es que lo toman en cuenta, para que la gente responda a esas soluciones que ustedes dan. ¿Por qué? Porque a la larga es beneficio para nosotros los usuarios. Pero yo pienso, no sé si tal vez estoy equivocado, y tal vez Fernando lo sepa muchísimo mejor en el caso de Quito, este, que muy poco se escucha a la gente. Y en la gente también existimos, digamos, profesionales que de alguna forma podríamos opinar, pero de alguna forma nadie pone oídos a la población, sino que partimos del criterio de que el gerente de X institución, el alcalde de tal ciudad, ellos son los que nos van a dar resolviendo los problemas, cuando en términos generales nosotros como ciudadanos deberíamos levantar nuestra voz y decir, miren, esto debemos de hacer, y ahí decirle al alcalde, al gerente de la empresa X, no sé. Esa es mi inquietud y le agradezco y le felicito por su linda presentación y sus explicaciones. Muchas gracias, profe Remy. Y yo concuerdo con usted y coincido, y lo que más me llamó a mí la atención con respecto a estos recursos que se utilizaron para solicitar o que se reconozcan los derechos de tanto del Machángara como del Lago San Pablo fue que de alguna forma fue la población bueno, ¿no? Agrupada, estaba leyendo un poco de la crónica, sobre todo del Machángara, que o sea, se creó un poco por un grupo de WhatsApp que fue y incorporando gente de Quito, de los presidentes de los barrios. A la final, uno llamó al otro y hicieron un poco un comité entre lo que dice los técnicos que están dentro de la población y se reunieron por ahí abogados, gente de biología, de ecología, y fueron planteando planteando este recurso, ¿no? Esta acción de protección que a la final desembocó en que se le reconozca los derechos al machanga. Entonces, yo creo que es un momento un poco bastante interesante en Ecuador que ya no, o sea, un poco se salta, ¿no? Ya no son desde el lado bien administrativo o desde el gobierno local, sino un poco la población presionó. Puede que también tenga un tinte político esa presión, yo no lo descartaría de en algún punto, pero es a la final un colectivo de ciudadanos que utilizaron estas herramientas para reclamar los derechos de la naturaleza. Entonces, a mí me parece que es súper importante o súper como crucial este punto porque ya se baja un poco esto que sea la voluntad política de planificar y de erogar recursos a lo largo del tiempo, sino que hay una obligación judicial de hacerlo. Entonces, eso me parece que es bastante, o sea, positivo para la conservación ambiental. Sin embargo, también creo que debemos ser un poco realistas en cuanto al tiempo que va a tomar esto, sobre todo para los colectivos ciudadanos que estén solicitando, porque tampoco queremos, por el otro lado, como sobrecargar de una carga administrativa y burocrática al personal que debería estar pensando en las soluciones o gestionando o haciendo los concursos, porque es pesado desde el otro lado también, estando dentro del servicio público a nivel personal, ¿no? Y técnico, llevar o acompañar este tipo de procesos.
Entonces creo que, o sea, deberíamos tener este horizonte de tiempo y de expectativa también para, si bien ajustar desde la parte de judicial, pero también ser como ciudadanos o como colectivos que solicitamos esos derechos, un poco realistas en lo que solicitamos para que pueda cumplirse. Gracias, Remigio. Lisette Pantoja te dice, excelente presentación, Carolina. Felicidades. Considerando el auge del tema de la economía circular, ¿crees que es posible usar absorbentes naturales que remuevan los nutrientes nitrógeno y fósforo de los lagos, solucionando por un lado la eutrofización y de paso usar los nutrientes removidos para elaborar fertilizantes? Bueno, muchas gracias a Lisette por la pregunta. Y yo creo que los podemos reutilizar o podemos reutilizar estos nutrientes antes de que se viertan al lago si elegimos el tipo de tecnología adecuado. Entonces podemos evitar que queden en el lago o que se descarguen en el lago o en el cuerpo y, y ocuparlos. También hay bastante tela que cortar en cuanto a la generación de lodos. Por ejemplo, si se eligen formas de tratamiento biológicas, o sea, si se producen lodos, ¿qué hacer con estos lodos? Secarlos, nuevamente hacer una combustión, qué tipo de tecnología, ¿no? Si vamos por una tecnología que tal vez genere metano que después pueda ser refinado, bueno. Y yo lo que concuerdo y coincido es que hay formas de reutilizar y de incorporar en economía circular estos subproductos que se tienen del tratamiento de aguas. Entonces, se puede hacer energía, se puede hacer el biochar, se puede hacer tal vez recuperar el agua mismo para un segundo uso y, bueno, también ocupar el agua como riego, pero bueno, también teniendo en consideración un poco cuál es, no sé, si tenemos que retirar algo más del agua para que esté en condiciones óptimas para utilizar para algún tipo de riego en específico, tomando en cuenta el tipo de plantas, del tipo bueno, de plantas que se regarían. Eso, entonces, sí, es completamente vinculable a la economía circular el tratamiento de las aguas residuales y también de los lodos que se generan. Gracias, Carolina. Estimados colegas y amigos, ¿alguna otra inquietud o pregunta? Bueno, como es la primera charla del 2026, están un poquito callados el día de hoy. Yo te quisiera hacer una pregunta en este año muy particular. ¿Quién llega más alto, Ecuador o Uruguay en el fútbol 2026? Nosotros, uno de los partidos me tocó ahí en Uruguay sola, el que ganamos, y yo les decía, bueno, si gana Uruguay, yo les hago un ceviche y si no, me hacen un asado. Y bueno, las finales ganamos nosotros en el último partido que fue con Uruguay y bueno, no estaban verdes de que les habíamos ganado, entonces a la final yo mismo terminé haciendo el ceviche para invitarles a los uruguayos. Son pesados en cuanto al fútbol. Pero bueno, ganamos nosotros. Bueno, perfecto, listo. Agradecerte enormemente, Carolina, por tu aporte, por tus explicaciones. Te deseamos un futuro profesional maravilloso. Eres una profesional muy jovencita y que te vaya súper bien en Uruguay. Y como dijiste a un comienzo, antes de propiamente iniciar la charla, el que Ecuador te espera acá también con los brazos abiertos, porque necesitamos profesionales bien formados y con este tipo de temas técnicos que justamente podrían ayudarnos enormemente a controlar a nuestros hermosos lagos y a nuestros bellos ríos. Así que muy Muchas gentil, gracias. Carolina.
Agradecerles a los 20 colegas y amigos que en esta noche hemos estado presentes. A ti también, ya estás ya prácticamente en las 10 de la noche. Te trasnochaste un poquito, pero ha sido Mucho gusto. muy lindo. Así que muchísimas gracias. Desearles un feliz año. Desearles también un buen fin de semana y el próximo viernes invitarles a una nueva charla. Carolina, tus últimas palabras. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también por esos buenos deseos. Yo me siento como en casa siempre la Poli y en lo que pueda colaborar a cualquiera de ustedes en lo que estén realizando. Si ven que es el caso, siéntanse eh, en la completa apertura de que voy a estar ahí para ello. Chévere. Muy bien, un abrazo y felicidades a todos. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Hasta luego. Carolina. Muchas Un abrazo gracias. para todos. Feliz fin de Chao, que les semana. vaya bien. Feliz Hola, fin de semana. Lisette, ¿cómo está? A los años que se deja ver. Los años sin maquillaje, pero con ojos nuevos. Ah, sí, sí. ¿Te Muy fue bien en bien. la Un gusto operación? verle. Un Sí, abrazo, sí, Carolina. Chao, una Lisette. Un maravilla desde abrazo. el segundo uno y ya salí viendo. ¿Aquí O te sea que operaste? ahora sí ya nos ve bien. No, ahora sí les veo bonito. Ah, No, me operé en Pasto, en Ah, la en clínica de Colombia. los doctores Unigar. Ahí me operé. O sea, oh, somos los mismos, somos igualitos los colombianos y los ecuatorianos. Sí. bastante parecidos, Perfecto, bueno, me bastante alegra que parecidos. estés Un mejor. abrazo. Chao, Cuídense Lisette, todos. Chao, cuídense chao. mucho. Chao, Chao. Hasta luego, un Carolina. Carolina, gusto. un gusto y un gusto Chao. Gracias. verles. Chao, chao. Chao. Abrazo a Chao, todos. Fernando. Chao, Chao, doctor. Pato. Chao, chao. Gracias. Chao, Gustavo. Chao, hermano. Qué gusto verte. Nos Pasa vemos el bien, próximo cuídate mucho. viernes. Chao, chao. Chao, Adiós, chao. adiós. Chao.